Pues estamos en el día 5 y hoy nos toca hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo con Liz durante estas 4 sesiones que hemos estado con ella. Y la meta en esta sesión es continuar identificando algunas de nuestras creencias personales. Como ya nos había dicho Liz, en el mundo vamos a tener tribulaciones, sin embargo Dios no nos ha dejado solas, nos ha equipado, nos ha dado herramientas para que con el poder del Espíritu Santo logremos salir adelante y vencer cada una de nuestras dificultades y no lo hagamos con nuestras propias fuerzas. También nos ha dicho que contamos con el Espíritu Santo y su palabra. Y nos ha dicho también que su palabra es útil y es suficiente, que es ahí donde debemos acudir siempre que tengamos algún inconveniente, algún problema, estemos pasando por alguna tribulación. También hemos visto que en su palabra vamos a ser instruidas, vamos a ser corregidas. El Señor también nos va a reprender si es necesario y nos va a enseñar. También vimos la manera de pensar de un incrédulo según Pablo, y vemos aquí una lista de las características, y es que andan en la voluntad de su mente, tienen entenebrecido su entendimiento, andan excluidos de la vida de Dios, hay ignorancia en ellos y estiman que no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Además, Dios los entregó a depravación mental, se han llenado de toda clase de maldad y Satanás ha cegado su entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Su fin será la perdición y solo piensan en lo terrenal. Lo que tiene valor para un incrédulo, pues es únicamente lo terrenal, y sus pensamientos los separan de Dios. Todo esto ya lo vimos, y vimos también que la palabra de Dios establece que todos nacimos esclavos del pecado. Todo esto lo podemos ver en Romanos 1:18, dice: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Romanos 3:10, del 10 al 11, dice que no hay justo ni aun uno, y no hay quien entienda, y no hay quien busque a Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no podemos decir que no somos pecadores, porque le haríamos a él mentiroso, no, y no es así. Vamos a ver también, bueno, más bien ya vimos con Liz qué son nuestras creencias, y nos comentaba que nuestras creencias están formadas por percepciones, y estas percepciones están basadas en experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida con nuestros padres, con nuestra familia, en el colegio, en general con la gente que nos rodea. Y también vemos que lo que aprendemos a lo largo de la vida y la convivencia en nuestro mundo, pues todo eso en conjunto con nuestras creencias es lo que forma nuestro sistema de creencias. ¿Y qué es lo que aprendemos en este mundo? Pues en este mundo conforme vamos creciendo, vamos viendo quiénes somos, en quién podemos confiar, lo que es bueno y lo que es malo, lo que valemos como personas y cuál es nuestro propósito en la vida, cómo es Dios. Sin embargo, bueno, pues es un mundo perdido que nos enseña cosas que no van muchas veces de acuerdo con la palabra de Dios. Nuestras creencias van a ser como los anteojos, que si los ponemos de acuerdo, el que está atrás es el que va a tener una visión diferente cada uno de nosotros, de acuerdo precisamente a nuestras creencias. No vamos a ver lo mismo. Y también esas mismas creencias que nosotros tenemos van a controlar nuestra conducta. También vimos que es importante renovar nuestras creencias, justamente porque pues vivimos y crecimos en un mundo que está pues distorsionado, que está cegado a la verdad, y por eso es necesario renovar nuestra mente para saber cuál es la voluntad de Dios, para tenerlo claro. Y es importante que aclaremos nuestros conceptos, nuestras creencias, de qué creo acerca de Dios, cuál es su verdad,
que de nosotras mismas también es importante que replanteemos todas aquellas creencias que hemos tenido o hemos aprendido de manera errónea, también acerca de la vida y también de los demás es importante. Y nos recalca en la palabra que todas esas respuestas a estos planteamientos están en la palabra de Dios. Entonces es importante que siempre estemos recurriendo a ella. También es importante considerar que nosotras debemos creerle a Dios, pedirle que renueve nuestra mente, que cambie nuestro sistema de creencias, puesto que pues aprendimos de manera errónea algunos conceptos, y es sumamente importante es mantener una relación constante con Dios, porque si no vamos a seguir cegadas y haciendo cosas que de acuerdo a lo que traemos mentalmente, pues venimos haciendo de manera errónea. Por eso es importante mantener la comunión con Dios. Y su Espíritu Santo, Él es quien nos va a renovar la mente, y una mente renovada hemos aprendido que trae gozo y trae paz. Vamos a la parte de la aplicación. No sé si tengan su material ahí a la mano, si lo pudieron imprimir. Si no lo pudieron imprimir, no se preocupen, aquí está en pantalla. Y vamos a pensar en una experiencia que hayamos tenido en nuestra vida, una experiencia negativa de algo, de lo que creo de mí misma, ¿no? Pero una experiencia que me haya provocado algún conflicto, que me esté causando alguna situación incómoda y que viene arrastrada desde nuestras creencias mal aprendidas. Seguramente en la sesión 1 ya pusieron alguna problemática o la tienen en mente, porque si nos está provocando algún conflicto, pues creo que lo tenemos fresco, no lo tenemos en mente. Y lo que podemos hacer aquí es enumerar las creencias que hemos formado de acuerdo a nuestra experiencia y que nos hagan ver quién soy yo como persona, en quién puedo confiar, qué es bueno y qué es malo, cuánto valgo y cuál es mi propósito en esta vida. Ahorita quiero que lleguemos a esta parte que es un ejemplo para que nos quede un poquito más claro cómo es que estas creencias han sido reforzadas a través de los años. Y aquí Liz en el material nos plantea un ejemplo, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, y si no, ahorita lo vamos a ver. Estamos hablando de una persona que durante su desarrollo no tenía habilidades con las matemáticas y su padre constantemente le decía que era un inepto. Sus compañeros del colegio lo molestaban, se burlaban de él, y él detestó, por esa razón, detestó siempre las matemáticas y falló obviamente en las matemáticas. Debido a eso, pues él no tenía seguridad en sí mismo y decidió no postularse a la universidad, como todo eso que se le inculcó en su infancia, pues tiene trascendencia en su vida adulta. Y se sentía tan frustrado que tenía temor de intentar algo nuevo. Y todos en su familia, pues imagínense la frustración cuando todos en la familia han obtenido cierto nivel académico y él ni siquiera se atrevió a hacerlo. Y dice, mi padre nunca me dijo que se sentía orgulloso de mí. Actualmente veo que soy cruel con mis hijos cuando ellos no sacan buenas calificaciones. Vemos como que todo el caminito, ¿no? Como ciertas palabras que damos por hecho o creemos que son verdad, nos las creemos y las tenemos como nuestras creencias, afectan nuestra conducta y nuestra vida en general. Por eso es importante hacer una transformación y cambiar esa mentalidad, cambiar esas creencias que han sido mal inculcadas. Aquí vemos cómo se ha manifestado, es una pregunta más, cómo se han manifestado estas creencias en mis pensamientos, emociones, costumbres y relaciones interpersonales, porque todo eso afecta, ¿no? Lo vemos al relacionarnos con la gente que nos rodea, pues como venimos con esas creencias equivocadas, tenemos una conducta que no es la adecuada y reaccionamos. Y dice, ¿cómo es que me controlan estas creencias? ¿En qué áreas de mi vida siento que estas creencias no me dejan avanzar? Aquí estamos haciendo un ejercicio de autorreflexión para que no es para exponer aquí una respuesta ante todas,
sino más bien para hacer un ejercicio de autorreflexión y ver qué nos ha dejado todas estas 4 lecciones que hemos visto con Liz, que vayan haciendo un cambio en nuestra mente. Allá en Juan 14, del 16 al 17, nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Entonces no estamos solas, tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros. Y ahora sí llegamos a la parte donde pues sí es necesario dedicar unos minutos porque vamos a responder estas 7 preguntitas que son breves y les repito, es un ejercicio de autorreflexión. Me gustaría que lo hicieran pensando en ello para ser totalmente sinceras. Son unas preguntas que solamente ustedes van a poder ver las respuestas que ahí se plasmen para que puedan ver qué áreas de su vida es necesario cambiar de acuerdo a esas creencias que traemos pues de la vida de nuestra infancia. Y justamente la idea de este curso que estamos estudiando con Liz es detectar esa raíz de nuestros problemas, llegar a esa raíz para poder hacer un cambio y para poderle pedir al Señor que nos transforme. Y para este cuestionario, pues Tita nos va a ayudar. Adelante, Tita. Sí, gracias, Angie. De nada. Muy bien. Qué bueno que estamos juntas para repasar. Gracias, Angie. Y bueno, aquí tenemos la primera pregunta. Dice, describe brevemente del día 1 el problema con el que estás luchando. Y me gustaría destacar aquí, conforme a todo lo que hemos estudiado con Liz, me gustaría destacar que hay varios problemas, ¿verdad? Los podemos categorizar. Por ejemplo, los problemas relacionales, ¿sí? Puede ser un problema relacional que tengo y va de la mano con un problema conflictivo, ¿sí? Las relaciones, nosotros somos relacionales. Entonces, si nuestra situación es relacional, nuestro problema, pues va a haber conflictos, ¿sí? También tenemos los problemas emocionales y tiene que ver con las luchas que tenemos, unas de una forma, otras de otra. Tenemos los problemas conductuales o habituales. Entonces aquí categorizamos 4 tipos de problemas. Y bueno, si nos vamos a la situación emocional, quiero comentarles que hay más de 100 emociones negativas. No las vamos a mencionar ahorita, ¿verdad? Pero hay más de 100 emociones negativas y hay emociones tóxicas. ¿Cuáles creen ustedes que son entre las más tóxicas? Hay 5 que son las más tóxicas. ¿Cuáles creen ustedes que son esas emociones tóxicas? Maritere, ¿piensas en algo? No tienes abran su micrófono. Me quiero morir, ¿no? ¿Eh? Es una emoción, ¿no? De repente me quiero morir. Ajá, pero esas emociones tóxicas están en los que son estudiosos de esto. Hay 5 emociones tóxicas y que son muy dañinas. ¿Cuáles creen que es la? ¿Mande? La traición. ¿La cual? Traición. 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 Bueno, no está considerada, según los estudiosos, no está considerada traición como de las tóxicas. Sí es tóxica, pero no está entre las 5 más tóxicas, ¿ok? Mentira. A ver, dale. ¿La Mentira. ira? ¿Mentira? Bueno, ya mencionaste ira. Ira es la primera según lo que tengo en la lista. Ira es una de las emociones tóxicas. Es la ira, la envidia, los celos, el resentimiento, ¿verdad? Y el miedo. Ahí tenemos las 5 emociones tóxicas. Ira, envidia, celos y ¿qué más? Resentimiento. Resentimiento. ¿Cómo? ¿Resentimiento? Resentimiento, miedo. Pero tenemos la primera que es ira. La ira nos va a llevar a problemas, pues somos nosotros relacionales, entonces vamos a tener conflictos, ¿verdad? Entonces son relaciones tóxicas. Pero
esas son relaciones destructivas, tóxicas, negativas. Pero la Biblia nos habla de emociones constructivas, emociones saludables. Y las tenemos, ¿ustedes saben dónde está la lista de emociones saludables? No. ¿Se acuerdan? Pueden ser los dones del Espíritu Santo, todo Bueno, lo que nos regala el Espíritu Santo, el fruto, ¿se acuerdan? los frutos El del fruto del Espíritu. Espíritu. Y cuando nosotros leemos la Biblia y dice más el fruto del Espíritu, no dice plural, dice más el fruto, o sea, es un fruto múltiple que se desprende del amor, ¿verdad? Dice más, el fruto del Espíritu es, no dice son, es amor, gozo, paz. ¿Me pueden ayudar? Paciencia, benignidad, Bondad, gozo, fe, mansedumbre, templanza. Ahí tenemos la lista y qué hermoso que Dios considera estas emociones. Las negativas están en la lista también de Gálatas 5:19, que son muy fuertes, ¿verdad? Pero, y en Efesios también nos habla, quítense de vosotros toda ira, ¿verdad? ¿Recuerdas? En Efesios 4:32, 31, ahí tenemos esa lista de emociones negativas, dañinas. Y como mencionaba Angie, ¿verdad? Que lo que el apóstol Pablo quería, ¿verdad? Para las iglesias, que tuvieran emociones saludables, positivas. ¿Cuáles creen que eran? Ya no las dijo Angie. ¿Vale? Amor, gozo, paz, benignidad, Dos. mansedumbre, templanza. Pablo hablaba de dos. ¿Saben qué? En la iglesia les dice en Romanos y les dice, ¿saben qué? Que tengan gozo y paz. Gozo y paz son las emociones que el apóstol Pablo esperaba que como creyentes tuviéramos, ¿verdad? Entonces, para esta pregunta, dice, describa brevemente el problema con el que está luchando. ¿Es emocional? ¿Es relacional? ¿Es conductual? ¿Es habitual? Tenemos que irnos monitoreando nosotros, tenemos que irnos viendo, ¿es mi problema esta categoría? Y ustedes le van a escribir, ¿verdad? ¿Cuál es mi problema? Les aseguro que nosotros, como Dios nos diseñó, somos emocionales, tenemos una parte del cerebro que funciona para las cosas emocionales y relacionales. El hombre se enfoca en su trabajo, en hechos concretos, en números. Nosotros nos enfocamos en nuestros hijos, en la pareja, en nuestros padres, o sea, en personas. Somos relacionales y emocionales. Entonces, solo por esos dos hechos tenemos que fijarnos bien cuál es mi problema. Y seguro que mucho porcentaje es relacional, que va de acuerdo a lo de la mano con conflictivo, ¿sí? Entonces, veamos bien, examinémonos a nosotros, como dijo Angie, no se trata de expongamos nuestros problemas, se trata de que nos entendamos y que digamos, ya descubrí dónde está la falla, dónde está mi falsa creencia, ahí. Y entonces sería bueno, si a ustedes les gusta escribir o algo, tener una agendita de decir cómo van mis emociones, ponerla como en una grafiquita. Hoy, no, creo que tuve esta situación y me fui por esto emocional. Nosotros estamos diseñadas así, ¿verdad? Somos emocionales y qué bueno, porque somos madres. Dios nos hizo así, emocionales, pero emociones que vayan hacia un propósito que glorifica a Dios. Pero cuando no, pues lo emocional nos lleva muy lejos a tener conflictos. Entonces, estábamos haciendo este espacio para decir esto, ¿verdad? ¿Cuál es mi problema? ¿Relacional? ¿Conductual? ¿Habitual? Están las cuatro, ¿sí? Relacional, emocional, habitual o conductual. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos esto en mente, tenemos que nadie más va a ver nuestros papelitos más que nosotros. Y qué bueno que podamos descubrir, aquí ya encontré la falla. ¿Sí? ¿Qué opinas, Ale? Sí, pues sí. Y tenemos que analizarlo para poder avanzar, ¿no? Porque si no, nos atoramos. O sea, no importa que nos tardemos un poquito, ustedes, por ejemplo, se llevan su hojita y dicen, voy a trabajar en esto. ¿Cuál es realmente, en dónde se manifiesta la situación? ¿Sí? Y
Y también Sí. cuando nosotros aprendamos a hacer esto, vamos a poder aprender a ayudar a otras, porque vamos a detectar los patrones de falsas creencias. Su sistema de creencias está mal, ¿verdad? Pero primero nosotros tenemos que monitorearnos y saber en dónde, ¿verdad? Como en un avión, primero tú te pones la mascarilla de oxígeno y luego se la das al otro, ¿verdad? Entonces, así nosotros. Primero, descubrir dónde está mi problema. ¿Ok? ¿Sí, Angie? Ujú. Sí, Tita, Muy bien. muy bien. Muy bien. La pregunta 2 dice, ¿cuáles son algunas de sus creencias relacionadas a esta área en que usted tiene una lucha permanente? Son preguntas como, no como, sino son profundas, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las creencias relacionadas a esa área en que usted tiene una lucha permanente? Entonces es descubrir aquí, mi creencia viene desde que yo era niña, ¿eh? Es lo que nos decía Angie. Y nos ilustró Liz también, que el sistema de creencias es como esa casa que tiene un sótano y luego la primer planta y la segunda planta, ¿sí? En el sótano vamos guardando, archivando todas nuestras pues situaciones que tuvimos desde la niñez, como bien lo mencionó, ¿sí? Y ahí se guardan, pero luego suben al primer piso o pueden subir al segundo piso expresando en conductas y en hábitos habitual, ¿verdad? Un problema habitual. Entonces, tratemos entonces de ver aquí cuál es mi creencia relacionada con esa área que estamos luchando. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta o reclamación? No, no, Bien. tita, está bien. Ok. Y luego el 3 dice, ¿cómo lo afectan estas creencias emocionalmente en sus relaciones interpersonales, en su conducta? ¿Cómo afectan estas creencias? ¿Sí? O sea, que si estas creencias no pasan por el filtro de la palabra de Dios, se atoran, detectémosla. ¿Ok? Podríamos poner ejemplos que no son nuestros para poder entender, ¿no? No se trata de cada quien, Dios nos va a decir a cada una cómo vamos a funcionar mejor cuando pongamos ese filtro, ¿sí? Un filtro, esto no pasa, o sí pasa el filtro de la palabra de Dios. Entonces tengo que trabajar en esa creencia que puede venir desde niña, como el ejemplo que nos dio Angie. Ese joven que nunca recibió un estímulo, después le exigía a sus hijos, ¿verdad? Las calificaciones perfectas. Entonces, aquí, ¿hay alguna duda de esto? ¿Algún comentario? ¿Cómo No. afecta la creencia emocionalmente? Aquí, pues mucho manejamos lo emocional, así que, pero no por eso es malo, es bueno, ¿verdad? ¿Cuántas emociones positivas nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos manifestarlas. Entonces, emocionalmente en sus relaciones interpersonales, en su conducta, ¿cómo te van a afectar directamente a ti? O a otros, también afectamos a otros, ¿es así, Angie? Sí. Así es, Tita. Ujú. Decía por ahí Liz que damos por hecho que esas reacciones que tienen otros, así es la vida, y las asumimos como verdades, cuando no es así. Qué Ujú. triste. Ujú, Qué así triste, y es. a veces no nos damos cuenta. Yo creo que este curso nos llegó a tiempo porque, pues, Dios tiene planes perfectos para este grupo, porque yo creo que si pasamos con 100 este curso, podemos ser instrumentos para ayudar a otras mujeres. ¿Saben cuántas mujeres cargan una mochila pesadísima de problemas? Que uno dice, ¿cómo pueden vivir? Y luchan, y son mujeres tan valientes. Yo he conocido a tantas mujeres que, de verdad, qué hermosa vida por la lucha, por el amor, por los hijos, por el amor, siguen luchando y a pesar de llevar la carga, siguen adelante. Pero cuando conocen a Cristo, su carga se queda abajo, ¿verdad? Y se la entregan al Señor. Ujú. Pero de verdad, es muy fuerte. Entonces, si podemos ayudar a mujeres, una mujer va a ganar a uno. Si ganas a una mujer, ganas a una familia, porque Sí. una buena mujer es una influencia muy positiva, ¿sí?
Entonces, si ganas a una mujer, ganas a una familia. Muy bien, ¿algo que comentar? ¿Cuánto tiempo tenemos, Angie? Estamos en el minuto 31. Ok, tenemos varios minutos más, ¿no? 10 minutitos, 10 minutitos, 10, 12 minutos. Ujú. muy buenos para que cerremos bien esto y lo comprendamos. Es fácil, yo creo que en general es fácil. Aquí el punto es autoevaluarnos. ¿Qué te parece, Tere? Pues es lo más difícil porque muchas veces nosotros somos muy exigentes con nosotras. Ajá. Hay veces que nos estamos autoevaluando muy, muy drásticamente. Entonces, aquí el chiste es tener la justa medida para evaluarte y no ser tan dura contigo misma, pero a la vez estar consciente y no dejar que todo es bueno, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Es ser justa contigo misma, pues la forma de poder evaluar. Muy bien, muy bien de tu aportación. Yo creo que ser equilibradas, ¿no? Ser equilibradas, pero eso nos va a ir ayudando, como se ha mencionado, si nosotros estamos en la palabra de Dios, la vamos leyendo, de verdad que nos va cambiando. A veces ni siquiera sentimos el proceso, pero ¿sabes qué? Me doy cuenta que estoy manifestando otra situación con la misma situación problemática, pero estoy manifestando otra conducta, otro modelo nuevo. Ya no tengo ira, por decirlo, ¿no? O sea, a lo mejor me pasa lo mismo y ya no respondo iracunda, sino ya más tranquila. O sea, ahí se va viendo el cambio. Exactamente, exactamente. Acuérdense que otra cosa que nos mencionó Liz, muy importante, que en nuestros problemas relacionales y emocionales, nosotros tenemos que aprender a amar, pero tenemos que aprender a amar y conocer a la persona, sea nuestro papá, nuestro tío, cualquier persona familiar, pero como que estudiar a esa persona, porque también tiene problemas. Y a veces nosotros nos enfocamos en mi situación, pero otros también tienen, ¿verdad? Entonces, claro. Esa persona, ¿por qué es así? También, Ale, tú siempre compartías eso, pero esta persona, ¿cómo es? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene esas actitudes así? Entonces, si empezamos a entender a la otra persona en amor, vamos a poder ir viendo, transformar, que Dios nos ayuda con su espíritu, estas situaciones, aún teniendo la misma situación difícil, pero en algo diferente. No sé si Dios nos lleva a experimentar esas cosas. ¿Qué les parece? ¿No? Sí. Sí. Ok. Entonces, estamos con este sistema de creencias que tenemos que estar trabajando todos los días, darnos cuenta y como dices tú, Tere, no irnos a extremos, pero la misma palabra de Dios nos va a ir modulando todo esto, ¿ok? Dice la pregunta 4, ¿qué es lo que Dios le ha mostrado en la lección de esta semana? El repaso que nos dio Angie, muy bueno, porque sí es mucha información. Yo le comentaba a Angie que quiero, a veces como que se me va todo, o sea, lo que nos está dando Liz es carne. Entonces quisiéramos absorber todo, pero qué bueno que tenemos, podemos imprimir esto y tenemos estos espacios para juntas ir contestando, ir comentando. Eso nos ayuda porque Tere tiene sus experiencias, yo las mías, pero somos mujeres y no sabemos conectar. Tenemos hijos y eso nos hace entendernos, ¿verdad? Porque los hijos son nuestra herencia del Señor, los amamos. Entonces, esto que la lección de esta semana, pues eso es insistir en cambiar nuestro sistema de creencias. Y dice, ¿con qué frecuencia buscamos la palabra de Dios? Y bueno, nuestro deseo, ¿verdad? De todo nuestro grupo es que la busquemos muy frecuentemente, siempre. Todos los días. Y en todo momento, en la mañana, en la noche. No salir a la calle ni a ningún lugar sin antes haber desayunado con Dios. Sí, bueno, nuestro grupo, yo le doy gracias a Dios porque es un grupo que ora.
si nosotros no oráramos por nuestras situaciones, por ejemplo, yo no sabría que Tere tuvo problema con una situación de dolor por sus hijitos con el COVID. Yo no sabría que Ale ha estado con problemas de salud de su columna. O sea, si no oráramos, no sabríamos nada una de las otras. Tampoco se puede ir en usar esto para otras cosas negativas, ¿verdad? Pero Claro. una iglesia que ora y una iglesia que lee la palabra. Lo que manda Liz cada día es tesoro, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo y qué hermosa ha sido la palabra de Dios, leyéndola juntas, compartiendo, ¿verdad? No tenemos todo el tiempo los domingos para decir, ay, pues yo encontré esto en lo que estamos leyendo de Juan, ¿verdad? Qué hermoso el Evangelio de Juan. Y lo leemos, seguimos encontrando muchas cosas y que por Dios... eso, perdón, Tita, que te interrumpa, pero No, esa de YouVersion es pueden, buenísima porque ahí vas plasmando lo que Dios te va hablando, el rema. del rema. Rema es que nosotros podamos mencionar la palabra, ¿verdad? Mencionarla, tenerla en nuestro corazón, pero mencionarla verbalmente. Eso es el rema, ¿no es así, Ale? Sí, así es. 6 minutos, Tita. Ok. Entonces, pues con esto terminamos. ¿Qué preguntas tiene acerca de las tareas? Realmente me decía Angie que no son propiamente tareas. Tareas. Son preguntas, ¿no, Angie? Son como ahorita trabajar en las preguntas, ¿no? Sí. Angie. Así Angie. es, Tita. Yo creo que es todo esto que hemos venido aprendiendo durante estas 4 sesiones anteriores que hemos venido reflexionando con lo que Liz nos comparte, pues es llevarlo a la práctica. ¿Qué tanto me acerco cuando yo tengo una dificultad? Si anteriormente primero corríamos, íbamos al médico, pedíamos la ambulancia, si ahora antes de actuar ante una dificultad, primero me acerco a Dios en oración y a su palabra y posteriormente hago lo que humanamente puedo hacer, pero no sin antes recurrir primero a la palabra de Dios. Estas cosas que hemos venido aprendiendo, ¿las hemos llevado a la práctica? ¿O me falta, siento que estoy baja en oración, siento que estoy baja, o porque ante la tempestad no acudo a Dios, sino acudo a un médico, acudo a mi primo porque confío en mi primo, en mi vecino? No, es que tanto todo esto que hemos venido aprendiendo, que es algo que va a cambiar nuestra mentalidad de lo que hemos aprendido con Liz, ¿qué tanto he llevado a la práctica en esta semana? En un porcentaje, no sé, nos encontramos en un 50%, en un 10%, quizá ya llegué al 90%, me estoy acercando a lo que Dios espera de mí, no lo sé. En la pregunta 7 aparece hasta el final de nuestra hoja una pequeña barra que apenas se alcanza a distinguir. Ahí le vamos a marcar qué porcentaje creo que estoy aplicando o que apliqué esta semana de todo esto que hemos venido aprendiendo con Liz. ¿En qué porcentaje me encuentro de aplicación del aprendizaje que hemos tenido? Okay. Cada una avanza de manera diferente, exactamente. Todas llevamos un ritmo y si yo estoy en un 10% no está mal, porque es el avance que Dios quiere que tenga para esta semana. No se trata de correr, ¿no? Sino de realmente analizar y ver en qué estamos fallando para poder llevarlo a Dios, ¿no? Así es. Y que nos ayude a salir adelante. Perdón, Tere, perdón. Lo que sucede es que cuando vienen las pruebas es cuando estamos realmente utilizando todo esto que se nos está diciendo. Debemos. Ajá. Claro, sí. Claro. O sea, ese es el momento en donde, a ver, ¿de qué estás hecho, mi vida? A ver si te acuerdas, a ver si, o nada más es como rescate para no morirte. Pero si tú estás todos los días consultando y en grupo es más fácil estudiar, porque cuando yo veo, ay, mira, ya lo leyó y yo todavía no, y ahorita hago mi resumen y ahorita me pongo al día, o sea, eso es muy valioso, el hecho de que todas estemos leyendo lo mismo y que tengamos distintas criterios, pero que al final nos entendamos bonito. Y cuando estamos pasando por las pruebas,
¿qué vas a hacer? ¿Nadas, corres, te arrastras? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu acción? Tomar tu Biblia, empezar a revisar y decir, por aquí va la cosa, aquí me estoy equivocando, ya me encontré que soy iracunda y ya sé de dónde viene, y entonces bájale, mijita, porque entonces a la hora de que estés en pruebas, la ira no te va a ayudar en nada. Así es. Tienes que estar templada, calladita, paciente, porque si no la cosa se pone peor. Nos quedan 2 minutos, yo creo que tenemos que ir cerrando y efectivamente, Tere, yo creo que todo ese conocimiento que hemos adquirido es necesario que lo transformemos y lo llevemos a sabiduría. Cuando estamos en la prueba, en ese momento transformamos todo ese conocimiento en sabiduría y pedimos la dirección de Dios. Decías hace un rato que es difícil porque a veces somos muy duras, ¿no? Con nosotras mismas y nos exigimos más de la cuenta. Pero ¿qué crees, Tere? En el Salmo 139, del 23 al 24, aquí estamos acudiendo a Dios y pidiendo y rogando su dirección. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame. Conoce si en mí mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Nos entregamos a Él para que sea Él quien nos juzgue, o no nos juzgue, sino nos dirija, nos guíe. Tenemos un minuto, no sé si alguien quiere cerrar. Hacemos una oración breve. ¿Habrá algún comentario? Una oración. ¿Un minutito? ¿No? Una Ale. oración mejor, Ok, ¿no? muy bien. ¿Nos puedes ayudar, Ale? Tenemos un minutito. Sí, claro. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo de aprendizaje, Señor. Gracias porque tú estás en él. Gracias porque hemos aprendido que no tenemos más que acudir a ti, Señor, en todo momento. Y gracias por la vida de todas las mujeres aquí representadas, por sus familias. Bendícelas, cuídalas, guárdalas, Señor. Y estamos contigo, Padre Santo, y tú con nosotros. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande de aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.